Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nos reencontramos una vez más en este taller de literatura argentina, ¿sí? Los clásicos de la literatura argentina, taller virtual del PEPAM, y hemos llegado al final, a nuestra última clase. Hoy tendremos nuestra última clase con nuestra última lectura y último autor, ¿sí? Como ustedes saben, hoy nos toca El Farmer de Andrés Rivera. Y bueno, hemos hecho un recorrido extenso, abarcativo de lo que es toda la literatura argentina desde comienzos o mediados, podríamos decir, del siglo XIX hasta fines del siglo XX, ¿sí? Como, bueno, estaba anticipado ahí en el subtítulo, ¿no? Del taller, desde Sarmiento hasta Saer, dice, bueno, en realidad llegamos hasta Rivera, pasamos un poquitito más de Saer, así que hoy vamos a empezar. A ver, ahí está. Tenemos nuestra clase número 12 y última, Andrés Rivera, ¿sí? El Farmer, una biografía ficcionada de la violencia, ficcionada, ficcionalizada, ¿sí? Lo importante es comprender el concepto de que no se trata estrictamente de una biografía real, sino que hay obviamente un proceso de ficcionalización y de novelización de la figura de Rosas, ¿sí? Podríamos decir, hay más ficción que biografía, ¿no? Más ficción que realidad. Así que vamos a abordar esta novela, espero que les haya gustado, es una novela muy poética, muy intensa, muy fuerte también por momentos, pero tiene un estilo que es un estilo muy marcado, muy característico de Rivera y tiene cierta melodía, cierta musicalidad en la prosa. Cuando uno lee a Rivera les pueden poner una novela de Rivera sin decirles que es de él, y si ya lo leyeron, se van a dar cuenta enseguida, porque tiene un estilo muy, muy particular, muy reconocible, ¿no? Abunda en repeticiones, en melodiosidad, usa cierta estructura en la sintaxis, ciertas repeticiones de palabras. Así que bueno, nosotros obviamente vamos a abordar esta novela desde ciertos temas, ¿no? Particularmente me interesa que veamos la violencia, como dice ahí, ¿no? Una biografía ficcionada de la violencia. El tema de la violencia en varios episodios, porque vieron que es una novela que está narrada desde un presente de un Rosas ya grande, exiliado en Inglaterra, y cuenta episodios del pasado, principalmente algunos episodios muy centrales, ¿no? Como la víspera de la batalla de Caseros, alguna parte del accionar de la Mazorca, por ejemplo, también de esta fuerza parapolicial que controlaba Rosas en su época, y algún episodio de lo que se llamó la campaña del desierto, ¿no? Este, esta expedición de un poco de conquista, un poco de para hacer tratados, ¿no? Con las poblaciones indígenas cercanas a la provincia de Buenos Aires, que se piensa normalmente como un antecedente directo de lo que fue luego la brutal conquista del desierto, entre muchas comillas, que llevó a cabo Roca, ¿no? En la década, fines de la década del 70. Así, de 1870. Así que bueno, empecemos con Rivera. Vamos a hacer el recorrido de siempre, ¿no? Por la vida y obra de Andrés Rivera, nacido en 1928, ¿sí? Es hijo de inmigrantes, la madre es ucraniana y el padre polaco, y ambos obreros, ¿sí? Esto es algo que se va a reflejar mucho en la perspectiva ideológica de Rivera y en su obra también, en mucho de su escritura, ¿no? En gran parte de su escritura. Tiene un primer trabajo como obrero textil, luego empieza a trabajar de periodista y comienza a dedicarse a la literatura, ¿sí? Es decir, que en un principio sigue el camino de sus padres, obreros, inmigrantes obreros, como obrero textil y luego pasa ya un poco más al periodismo, la literatura. Milita en el Partido Comunista, ¿sí? Siempre Rivera de una perspectiva de izquierda, obviamente. Trabajó en la redacción de la revista Plática, esto es entre el año 1953 y 1957. Sus primeras novelas, como dice ahí, son de realismo social. Esto, por eso yo les decía, el hecho de ser de una familia de inmigrantes y una familia de obreros influye mucho en su primera narrativa, que tiene este tinte de novelas del realismo social, que normalmente
tienen una especie de perspectiva de protesta, ¿no? O de defensa de las clases marginadas, ¿no? Novelas que tratan sobre la gente de los márgenes, gente muy pobre, ¿no? Y cómo el sistema lo lleva a ciertas situaciones extremas, ¿no? Bueno, tenemos por ejemplo ahí El Precio de 1956 y Los que no mueren de 1959. Aparecen luego tres libros de cuentos: Sol de Sábado del 62, Cita del 65 y El Yugo y la Marcha del 68. Y empieza luego a escribir también relatos policiales, ¿no? Recordemos, esto es el género donde aparece un enigma, un misterio, y hay un personaje, generalmente un policía, un detective, que trata de resolverlo. El principal de estos libros de Andrés Rivera es Ajuste de Cuentas del 72. Y acá aparece algo muy interesante, ¿no? Fíjense, la década del 70, sabemos, eso fue una década históricamente muy violenta, muy convulsionada, ¿no? Desde los acontecimientos políticos, y ahí tenemos un silencio de Rivera durante 10 años, silencio en el sentido de escritura, ¿no? No publica absolutamente nada durante 10 años, ¿sí? Bien, después va a volver, ¿no? Habíamos dicho en el año 72, va a volver en el 82, ¿sí? Y acá vamos a continuar, porque cuando Rivera vuelve a escribir, vuelve con una propuesta muy particular, y es la propuesta estética y literaria por la cual normalmente se lo reconoce, que son estas nouvelles en el sentido de novelas breves, ¿sí? O sea, novelitas muy cortas que están casi en el límite entre la extensión de un cuento largo y una novela corta, ¿no? Esta palabra nouvelle, que viene del francés y caracteriza ese tipo de textos, ¿sí? Y nouvelles de tipo histórico, ¿sí? De temas históricos. Pero como decíamos al principio, ficcionalizaciones de temas históricos. No es que va a escribir una vida de Rosas ateniéndose a las reglas de la biografía y haciendo investigación y representando lo más verosímil posible cómo fue la vida de Rosas, ¿no? No, acá lo que hace Rivera es gran investigación, es un gran conocedor de la historia también, pero luego le pone un aporte 100% de ficción, de novelización, ¿no? Y de fantasía por parte suya, ¿sí? Voy a alejar un poco esto, me veo que estoy muy cerca. Bueno, ahí está. Entonces, la primera que tenemos es En esta dulce tierra de 1984, que recibe un premio, ¿sí? Es premiada. Luego viene una de las más reconocidas, que además fue adaptada al cine también. A ver, ahí. Que fue adaptada al cine, que es La Revolución es un sueño eterno de 1987, donde la ficcionalización en este caso es de Juan José Castelli, ¿sí? Recupera estos momentos de Castelli cuando tiene ya un tumor en la lengua que no le permite hablar, y bueno, la acción gira en torno a prócer, que era orador además de la revolución, y tiene justamente el órgano de la oración, ¿no? El órgano de la narración por excelencia, que es la lengua, con un terrible tumor, ¿sí? Bien, por esta novela ganó el Premio Nacional de Literatura, muy importante. Luego aparece ficcionalizado en El amigo de Baudelaire de 1991 la figura de Sarmiento, que también va a aparecer en otras novelas. Ustedes vieron en El Farmer, que es mencionado desde la perspectiva de Rosas, Sarmiento, y va a aparecer también en Ese Manco Paz. Ahora lo vamos a ver. Rosas, obviamente, ficcionalizado en El Farmer de 1996, como pudieron leer y como pudieron ver ustedes, y Paz, ¿sí? El Manco Paz, en Ese Manco Paz de 2002, ¿sí? Que, como les decía, es una novela muy interesante porque los capítulos aparecen narrados alternativamente por Paz y por Rosas, ¿sí? Hay uno de cada uno alternándose, y eso va construyendo toda la historia. Bueno, finalmente tenemos ahí algunas últimas novelas que ya no son de temas históricos, ¿sí? Que son ficciones, novelas en el sentido amplio de la palabra: Tras la Sierra del 2007, Guardia Blanca del 2009 y Cádiz de 2011, ¿sí?
Rivera fallece en el año 2016. Bien, y vamos a empezar entonces con este tema de la trilogía, podríamos hablar, porque son tres de ellas las más importantes, la trilogía de las novelas históricas, entre comillas. Es importante que tomemos la palabra histórica entre comillas, ¿sí? Es solamente para definir una serie de procedimientos que hace Rivera y el hecho de que toma como materia de la novela temas históricos, ¿sí? Aunque no se ciñe estrictamente a lo que ocurrió realmente en la historia, ¿sí? La primera de ellas, La Revolución es un sueño eterno, como decíamos recién, ahí tienen la portada de la primera edición, es del año 1987, y vamos a leer un fragmento, porque yo quiero que, si ustedes recuerdan, si tienen fresca la lectura del Farmer, vean esto que yo les decía de la sonoridad y el estilo de Rivera, que es muy, muy particular y muy característico. Fíjense, esto escribe Rivera en La Revolución es un sueño eterno, dice, escribo, un tumor me pudre la lengua, y el tumor que la pudre me asesina con la perversa lentitud de un verdugo de pesadilla. Yo escribí eso aquí en Buenos Aires mientras oía llegar la lluvia, el invierno, la noche. Escribí, mi lengua se pudre. Yo escribí eso hoy, un día de junio, mientras oía llegar la lluvia, el invierno, la noche. Y ahora escribo, me llamaron, ¿importa cuándo? El orador de la revolución. Escribo, una risa larga y trastornada se enrosca en el vientre de quien fue llamado el orador de la revolución. Escribo, mi boca no ríe, la podredumbre prohíbe a mi boca la risa. Yo, Juan José Castelli, que escribí que un tumor me pudre la lengua. Sé todavía que una risa larga y trastornada cruje mi vientre, que hoy es la noche de un día de junio y que llueve y que el invierno llega a las puertas de una ciudad que exterminó la utopía, pero no su memoria. ¿Ven lo que yo les decía? Repite constantemente, utiliza el recurso de la repetición todo el tiempo, variando pequeños fragmentos o repitiendo de formas distintas y en contextos diferentes, y eso produce cierta musicalidad, es algo cercano a la poesía, ¿no? Esta repetición constante que por otro lado no aburre, digamos, ¿no? Porque uno pensaría, este escritor está todo el tiempo repitiendo más o menos lo mismo, bueno, podría llegar a aburrir, pero no, no porque tiene un tono como misterioso, ¿no? Ominoso, y bueno, está este tema además del escribo, ¿no? El escritor, en este caso Castelli, que escribe, ¿no? O sea, está escribiendo sobre su escritura, es una doble capa narrativa, ¿no? Y repite todo el tiempo, escribo, 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 algo que hace también Rosas en El Farmer, ¿no? Que está escribiendo desde el exilio, recuperando la memoria, rastreando los episodios del pasado, y bueno, es algo muy parecido a esto, ¿no? Bien, acá tienen el póster de la adaptación cinematográfica que se hizo de La Revolución es un sueño eterno, dirigida por Nemesio Juárez en el año 2012. Bueno, muy recomendable, es bastante fiel a lo que, al tema de la obra, ¿no? Y algunas escenas están reproducidas de manera bastante fidedigna, pero, como les decía antes, este, gran parte de lo interesante o de lo bueno, lo lindo que tiene la escritura o lo que escribe Rivera está en la escritura misma, ¿no? En la forma en la cual elige escribirlo. Así que trasladar al cine, dejando afuera el tema de la escritura, bueno, complica un poco la cuestión. En este caso, por ejemplo, eligieron en algunos momentos poner como voz en off la voz del propio Castelli, ¿sí? Diciendo cosas, y esa voz en off reproduce exactamente lo que está escrito en la novela, lo cual es muy bueno, pero en el idioma del cine es un recurso un poco desparejo, podríamos decir, ¿no? Porque utilizar la voz en off para representar lo mismo que se lee en la novela, ¿sí? Bueno, de todas formas les recomiendo que la vean. Ya hemos hablado clases anteriores de las plataformas de CineArt, ¿sí? Algunas de esas plataformas en las cuales está esta película disponible para poder verlo, ¿sí? Bien. La segunda de las novelas de esta trilogía histórica, si vamos en orden cronológico, sería El Farmer, ¿sí? Ahí tienen la portada.
de la novela de 1996. Esta, de acá no vamos a leer un fragmento porque obviamente la vamos a analizar toda en un rato, en un cachito, ¿sí? Así que esto lo salteo. Y la tercera que nos llega, la tercera que podemos considerar dentro de esta trilogía de novelas históricas, es Ese Manco Paz, del 2002, ¿sí? Vamos a leer algún fragmento. Yo, como les decía, creo que traje dos fragmentos, claro. Traje dos porque hay uno que es especialmente parecido a lo que escribe ya Rivera en el Farmer, ¿sí? Así que vamos a ver cómo tiene muchos puntos de contacto. Y como les decía, hay capítulos que están narrados por Paz y otros que están narrados por por Rosas, perdón. Fíjense, este fragmento, ¿no? Dice, ella, Manuelita, sustituyó a Doña Encarnación, la madre que supo elegirle el hombre joven, rubio, alto y hermoso para los escasos pero imprescindibles cuidados que requería el hombre joven, rubio, alto y hermoso. El hombre que dio paz al país y facilitó los negocios de sus buenos amigos. Ella, la joven mujer, de pie en el silencioso despacho de su padre, conocía a los buenos amigos de su padre y conocía a sus familias que descendían de las remotas jornadas de la conquista. Y esas familias que la joven mujer y gorda conocía, edificaron el puerto y la ciudad de Buenos Aires, y pusieron su marca en la pampa, tierra fértil como ninguna, y allí en el suelo rico como ningún otro en la tierra, se alzó el mugido de carnes mansas y generosas. Y los buenos amigos de su padre dijeron que el mugido de la riqueza no tendría fin. Ella, la joven, perdón, la mujer joven y gorda, sabe esto. Sin los buenos amigos de su padre y sin su padre el país no existe. El diccionario sabe la mujer joven y gorda no miente, ¿sí? O sea, fíjense de vuelta el procedimiento de la repetición constante de frases, ¿no? Y de palabras, incluso en un mismo párrafo, y el tema de hablar de Manuelita, ¿no? De Manuelita, de Encarnación, con palabras que podemos leer de forma similar también en el Farmer, o sea, que son temas que le interesan particularmente a Rivera, y además esto nos permite trazar líneas de continuidad entre las novelas, ¿no? Poder leer una, quizás no como continuación de la otra, pero sí como complemento, ¿sí? Entre sí, las novelas van armando una especie de mosaico de estas ficcionalizaciones históricas, ¿sí? Bien, acá les traje otro fragmento porque es muy parecido a cosas que van a leer o que han leído en el Farmer. Fíjense, dice, el loco Sarmiento escribió, en Buenos Aires hay progreso social. Eso escribió el loco y salvaje Domingo Faustino Sarmiento. Escribió Buenos Aires, no París. Escribió Buenos Aires, no Boston. Escribió Buenos Aires, no Londres. Y digo, por decir digo, no Shanghái. Escribe como nadie en este país el loco y salvaje Domingo Faustino Sarmiento. Vieron que esto está idéntico en el Farmer, ¿sí? ¿Qué nos diferencia, mi señor don Domingo Faustino Sarmiento? Que soy el dueño de 300.000 cabezas de ganado y de una fortuna de 4 millones de pesos plata y que usted escribe mejor que Dios. Buenos Aires es Rosas, por si lo quiere saber, don Domingo. Rosas es el nombre del futuro, sea lo que sea el futuro. Y para que ese futuro sea lo que ha de ser, rezan por mí desde los Peñalosa en los llanos de La Rioja hasta los ingleses y vascos enriquecidos de la Pampa criolla. Así que bueno, fíjense, no solo similitudes en el estilo y en la escritura, sino también en el tema y en temas muy concretos, ¿no? Fragmentos que son casi reproducciones, casi idénticas en una novela y en la otra, ¿sí? Bien, les traje esto como un poco como chapa, ¿sí? Como un bonus, digamos. Ya lo he mencionado en otras clases, ustedes saben que me gusta mucho César Aira, soy bastante fanático. Acá atrás en mi biblioteca, a ver, tendría que ser ahí, acá, todo este sector que se ve acá, toda esta parte de mi biblioteca, es todo César Aira. Esta es algo, un secreto que les comparto a ustedes que tienen la oportunidad de ver el fondo con mi biblioteca. Esto es parte de mi biblioteca, ¿sí? Esto es en mi estudio. Y esa parte que les señalé recién es todo César Aira. Así que, y como ustedes saben, probablemente ya se han enterado, y algunas de ustedes incluso han hecho ese taller. Eh, He dado un taller de verano este año sobre la obra de César Aira,
Y ahora en el segundo cuatrimestre de este año en el PEPAM, también voy a dar un taller bimestral, cortito, presencial, también sobre Cesaraira. Así que bueno, pasa, ya terminó el espacio publicitario y ahora seguimos. Les decía, les traje esto que me parece muy interesante, que es otra ficcionalización de Rosas, ¿no? Porque por un lado tenemos la de Rivera, pero ¿cómo hacen, qué ponen otros escritores al momento de ficcionalizar a Rosas, de hacer aparecer a Rosas en sus ficciones, ¿sí? Y uno de los casos más importantes es el de la novela La Liebre de César Aira del año 91. Vamos a leer, es un episodio que se recuerda mucho porque es absolutamente hilarante, porque siempre que se recuerda la novela La Liebre se dice, es la novela que comienza con Rosas haciendo abdominales, ¿no? Es un anacronismo total, ahora vamos a hablar un poco de anacronismo, pero bueno, a Aira se le ocurrió eso, digamos, poner a Rosas haciendo ejercicio abdominales en su propia habitación, ¿sí? Les leo, dice, así comienza la novela, ¿eh? Sudoroso, desorbitado, el restaurador saltó del lecho y se tambaleó un instante sobre las baldosas frías, moviendo los brazos como un pato. Estaba descalzo y en camisón, dos sábanas blancas muy limpias, enrolladas y anudadas por las convulsiones de la pesadilla, eran la única cubierta del catre de bronce y tiento, que a su vez era el único mueble de la pequeña alcoba de sus siestas. Tomó una de las sábanas y se secó el rostro y el cuello empapados. El corazón le reventaba en el pecho por el terror remanente, pero la niebla del embotamiento ya empezaba a disiparse. Dio un paso, después otro, apoyaba todo el pie en el suelo, ávido de su frescura firme. Se acercó a la ventana y corrió la cortina con la punta del dedo. El patio estaba desierto, palmas, sol a plomo, silencio. Volvió al lado del catre, pero no se acostó. Tras un instante de reflexión se sentó en el piso con las piernas estiradas y la espalda recta. El frío de las baldosas en las nalgas desnudas le produjo un moderado shock de placer. Recogió las piernas para hacer abdominales. Los hizo con las manos en la nuca, que es el modo en que se trabaja más. Al principio ponía cierto empeño, después se hacían solos, muy rápidos, desafiando la gravedad, mientras él pensaba. Hizo 100 al hilo, contando automáticamente de a 10 y todo el tiempo pensando. Reconstruyó detalle por detalle la pesadilla como una especie de castigo autoimpuesto. Qué equivocados estaban los plumíferos salvajes al suponer que era la sombra de sus crímenes la que se proyectaba en su conciencia. Eso sería contar al revés: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Era precisamente lo contrario, y si sus enemigos se equivocaban con tanta precisión, era porque la oposición era el sitio desde donde todo se veía al revés. Eran los crímenes que no había cometido los que lo acosaban, el remordimiento por no haber agotado la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Había sido demasiado blando, había sido convencional. Ellos decían que era un monstruo y él lamentaba haber perdido en algún punto del camino la oportunidad de serlo de veras. Le había faltado imaginación, y sin imaginación la crueldad no se hacía del todo real. 5, 6, 7, 8. Los sueños eran la imagen invertida de las acusaciones en jeroglífico que publicaban los pasquines ilustrados, antes el grito, después muera Rosas, qué nombres imbéciles. Esos son dos periódicos de la época que publicaban desde Montevideo normalmente y eran fuertemente antirrosistas, ¿no? El mundo al revés, era una literatura. El enigma de los sueños se resolvía en tristeza por la vida pasada. A él le faltaba el auténtico genio inventivo, la agilidad poética. 9. Lo reconocía y lo lamentaba en su franqueza algo bárbara consigo mismo. Pero ¿de dónde sacar el talento para transmutar la negatividad fantástica de los escribas de Montevideo a la realidad, a la vida, a lo argentino? 10, 100, ¿no? Bueno, ahí tenemos, mientras Rosas hace abdominales, está reflexionando sobre una pesadilla que tuvo, y la pesadilla no es sobre los crímenes que cometió, sino sobre todos los que pudo haber cometido y no lo hizo, ¿no? Bueno, hay un procedimiento muy interesante de Aira ahí porque lo pone justamente a Rosas en una situación absolutamente banal, un poco como lo que hace Rivera también, ¿no?
lo pone en una situación muy banal, pero reflexionando sobre cuestiones políticas, sobre la oposición política, sobre la literatura también, sobre lo que se escribía sobre él, etcétera, etcétera. Bien, así que esto les traje para que vean otras representaciones de Rosas en ficciones, ¿sí? En este caso, en La liebre de César Aira. Bien, y empecemos con la novela. Yo les traje aquí un poco compendiadas estas citas que aparecen al comienzo de algunos de los capítulos, ¿no? Que son como epígrafes o frases sueltas, y en algunos momentos aparecen también intercaladas entre la narración, que dicen consignas del general Rosa a la población, ¿sí? Fíjense que son unas cuantas, son 6, si no me equivoco. La primera dice: lo que no se ve está fuera de la ley, queda desautorizado lo que no autoricé, la vaca es vaca y no toro, ¿no? Cada una de estas consignas están en un capítulo y tienen que ver con el contenido de ese capítulo, ¿no? Por ejemplo, el de la vaca es vaca y no toro es un capítulo donde Rosas habla particularmente de las mujeres y de la relación entre las mujeres y los hombres, ¿no? Todas guardan mucha relación con lo que transcurre en el capítulo. Consignas del general Rosa a la población: a los enemigos del orden, mazorca, ¿sí? Lo mismo. No se dejen tentar por las alucinaciones, el alcohol y el sexo indiscriminado y animalesco. Y finalmente, la patria no es el hogar de la casualidad. Bueno, esto se lo puede tomar desde muchos puntos de vista, ¿no? Se han hecho varios análisis sobre estas consignas. Algo sobre lo que tenemos que hablar antes de seguir adelante es sobre el tema del anacronismo, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado, han oído sobre esto. El anacronismo es un procedimiento, se lo puede tomar como un procedimiento literario, aunque también existen anacronismos fuera de la literatura, ¿sí? Un caso, por ejemplo, sería, digamos, para dar un ejemplo muy pavo, ¿no? De una obra de Shakespeare donde aparezca una Ferrari, ¿no? Digamos, eso es un anacronismo absoluto. De hecho, vuelvo un cachito, vuelvo nuevamente a César Aira. Hay una novela de César Aira que se llama Las Conversaciones, que se las recomiendo también para que la lean, donde son dos amigos que están conversando sobre películas que han visto, sobre cuestiones, pero también sobre una película que han visto, y en esa película lo que sucedía era que había un pastor de cabras en Ucrania, al cual en un momento se le ve un Rolex, un reloj Rolex en la muñeca, ¿no? Eso, por ejemplo, es un anacronismo, digamos, pensar en un pastor que, bueno, puede estar en el siglo XVIII, XIX, lo que sea, y que tenga un Rolex, ¿sí? O sea, un anacronismo básicamente es algo fuera de su tiempo, normal, ¿sí? Cuando aparece algo que no se corresponde exactamente con esa época. Pero también un anacronismo en literatura es un recurso literario que se puede utilizar para unir diversas líneas temporales y para crear relaciones, es difícil de explicar, pero para crear relaciones inconscientes entre distintas temporalidades, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ahora lo vamos a ver más adelante en esta novela particularmente, pero podemos pensarlo ya desde el vamos en torno a estas consignas de la población, ¿no? Estas consignas de General Rosa a la población tienen un parecido, una similitud con esos comunicados o esos anuncios que se suelen hacer durante, por ejemplo, los gobiernos dictatoriales, ¿sí? Si uno piensa en la última dictadura militar, cada tanto aparecían, ya sea por radio o por televisión, estos anuncios que eran consignas o anuncios a la población y se dictaminaban ciertas reglas, ciertas leyes o toque de queda o lo que sea que fuera, ¿no? Así que podemos pensar, si unimos o trazamos líneas de convergencia entre dos planos temporales, podemos pensar que acá estamos en la época de Rosas, y consignas a la población, pero también se puede hacer una lectura sobre los gobiernos militares, los gobiernos dictatoriales y la última dictadura, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas cosas más, y ahí digamos, lo importante es que no es solamente esto, ¿sí? O sea, si leyéramos solamente esto en la novela,
sería un poco tendencioso hacer una conexión con las dictaduras o con la última dictadura, pero después aparecen muchos otros elementos en la novela que nos permiten trazar esas conexiones anacrónicas, ¿sí? Son anacrónicas porque están fuera de su tiempo, porque nos hablan de dos tiempos diferentes al mismo tiempo, ¿sí? Bien, si no se entiende, no se hagan problema, de todas formas, no es esencial en lo que hace a la novela, y por supuesto me pueden escribir también por el foro o enviarme un correo electrónico y podemos seguir conversando sobre este tema del anacronismo. Les puedo mandar más material, eso no hay ningún problema. Yo incluso escribí un artículo literario sobre el anacronismo en esta novela particularmente, así que les puedo pasar eso también, ¿sí? Para que lo puedan leer. Bien, después aparecen en algún momento estos epígrafes en verso que están al comienzo de los apartados, ¿sí? Que también son muy misteriosos, ¿no? Dice que mi epitafio se lea, aquí yace Juan Manuel de Rosas, un argentino que nunca dudó, ¿sí? Después el otro dice, cuídate de la noche, cuídate del día, la vejez es inevitable, la muerte también. Son recursos que utiliza Rivera para introducirnos en cada uno de los capítulos o apartados, ¿no? Y que le dan cierto sentido, cierta lectura en un sentido indicado, sobre todo algunos, ¿no? Otros son meramente poéticos, me imagino yo. No importa lo que digas, no importa lo que calles, la vejez es una, la muerte también. Este es muy importante y que viene ahora, fíjense, dice, gritan tu nombre 20 años después. ¿Qué importa lo que gritan 20 años después? ¿No? Esto es muy, muy importante si lo leemos en relación con el anacronismo, lo que yo les decía recién, y el tema de la última dictadura militar. Fíjense, acá obviamente la relación es entre, digamos, vamos a pensar en los tiempos, ¿no? Si nos vamos al siglo XIX y al contexto de Rosas, ese 20 años después hace referencia a el Rosas exiliado en Inglaterra 20 años después de la batalla de Caseros. ¿Sí? Es meramente eso. Pero podemos hacer una lectura utilizando el procedimiento del anacronismo que nos haga pensar en otras temporalidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la novela El Farmer se publicó en 1996. Si pensamos el presente de la publicación de la novela, el año 1996, y nos trasladamos a 20 años antes, es decir, para llegar a ese 20 años después, ¿qué tenemos? Tenemos 1976, ¿sí? Así que, y ahí tenemos claramente el año de comienzo de la última dictadura militar, ¿sí? Entonces, y fíjense lo que dice la frase, ¿no? Gritan tu nombre, pensemos en esa otra temporalidad, ¿no? Pensemos en la temporalidad 1976-1996. Gritan tu nombre 20 años después, ¿qué importa lo que gritan 20 años después? ¿No? O sea, pasaron 20 años, seguimos gritando esos nombres, o siguen gritando esos nombres, pero ¿qué importa, no? Porque en relación con lo que pasó, ¿no? Tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la preservación de la memoria, ¿sí? Bien, vamos a ver más casos de anacronismo y vamos a ver además algunos casos muy explícitos que aparecen en la novela de anacronismo, otros son más una lectura que se puede hacer, es una lectura que habilita la novela y está permitida, pero no necesariamente es una lectura rigurosa, ¿sí? Es una lectura que está habilitada por la novela. Bien, acá tenemos algunos más. Enfermedad, agonía, nada, el destino no tiene fin. Dios, Rosas no debe morir. Patria, no te olvides de mí. Ese, si no me equivoco, es el último. Termina así, dice Patria. Sí, ¿no? A ver. Sí, ese es el último. Patria, no te olvides de mí. Con eso concluye la novela, ¿sí? Con esta línea suelta, este epígrafe. Bien. Ahora sí, entonces seguimos. Y vamos a ver otro, como les decía recién, otro tipo de anacronismos o desfasajes temporales. Este es uno muy, muy concreto porque es explícito, ¿no? Fíjense, dice, Lord Palmerston me dijo una tarde en su última visita que ese tal Shakespeare se inspiró en mí para su King Lear. Así dijo, King Lear. Y rió.
Y dijo que me reconoció en el tiempo, que me reconoció en el tiempo, eso dijo, y la tarde era de otoño y el sol se retiraba débil de mis campos, y Lord Palmerston y yo tomamos té. Eso es claramente un anacronismo explícito, ¿sí? O sea, en la narración misma aparece el anacronismo, no hay que sacar conclusiones o hacer análisis por fuera de la novela, sino que le están diciendo que Shakespeare se inspiró en Rosas para un personaje suyo, para King Lear, ¿no? Lo cual es absolutamente absurdo porque la escritura de King Lear por parte de Shakespeare es muy anterior a el nacimiento incluso de Rosas, ¿no? Así que ahí tenemos un anacronismo clarísimo, ¿sí? Acá tenemos otro, miren. Dice, sus palabras no son jamás categóricas, son difusas, cargadas de digresiones y frases incidentales. El caballero que escribió esa torpeza, un francés a quien abrí mi casa y mi mesa en Palermo, ignora que soy un novelista moderno. El señor Sarmiento y yo somos los dos mejores novelistas modernos de este tiempo. Él y yo somos dueños de los mismos silencios, de las mismas ambigüedades, de las mismas certezas. El señor Sarmiento publica, yo no. Eso que somos para la narrativa, el señor Sarmiento y yo, lo han adivinado quienes llegan hasta el condado de Swatling y golpean mi puerta. Ese es un anacronismo claro, ¿no? También, porque es Rosas hablando de sí mismo y de Sarmiento como novelistas modernos y hablando de la narrativa, ¿no? Lo cual es algo absolutamente impensado y el novelista moderno podemos empezar a, no sé, a pensar a partir, sobre todo acá en Argentina, a partir de Roberto Arlt, quizás, ¿no? Con el juguete rabioso, con Los Siete Locos, a partir de ahí, bueno, por ahí un poco antes aparecen las novelas de Manuel Gálvez, pero definitivamente ni Sarmiento ni Rosas podían ser ni podían pensarse como novelistas modernos, ¿sí? Así que es un claro anacronismo, ¿sí? Bien, ahora acá les traje otro fragmento, ¿no? Acá para ver el tema, que es algo muy importante también en esta novela, de civilización y barbarie, ¿no? Todo el tiempo aparece esta dicotomía que ya conocemos, ¿no? Y hemos hablado en otros casos de la dicotomía civilización y barbarie, ¿no? Y aparece la separación entre doctorcitos por un lado y hombres de acción por otro, obviamente se ubica Rosas del lado de los hombres de acción, ¿no? Es muy, muy lindo este fragmento, ¿no? Porque habla como un poco de la libertad y del placer que tiene el hombre de acción y después concluye con esos pobres hombrecitos, nunca sabrán de eso, ¿no? Bien, a ver. Acá tenemos también, en torno a civilización y barbarie, la oposición entre Sarmiento y Rosas en el destierro, ¿no? Que los dos sufrieron el exilio y el destierro, y qué hizo cada uno de ellos, ¿no? Sarmiento, ¿qué hizo en el destierro, no? Escribió Facundo para no morir, bueno, y se acostó con mujeres silenciosas en puertos de niebla y sal, para olvidar que era argentino. ¿Qué hace hoy el señor Sarmiento? Levanta escuelas, supone que iguala a los hijos de los pobres y a los hijos de los ricos con el guardapolvo blanco, también anacrónico, podemos pensarlo. El señor Sarmiento cree que hace el bien y cree que lo hace con el fervor de un jovencito enamorado. Los extravíos del señor Sarmiento son frecuentes y a veces aborrecibles. ¿Qué hago yo? Fíjense lo que dice de sí mismo Rosas, ¿no? Escritor, novelista, jefe militar, campesino, solo y pobre en tierra extranjera, afligido por el desagradecimiento y el desdén de aquellos que favorecí, y de un país al que conduje a la gloria como nadie antes en su historia, envejezco. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a empezar, yo lo que hice es dividir la clase en la clase o el análisis, este momento con las citas, en cuatro partes distintas, ¿sí? En donde episodios claros donde se registra la violencia, ¿no? Y donde aparece fuerte el tema de la violencia en la novela. Por un lado, la batalla de Caseros de 1852 y todos los episodios que nos hablan sobre las vísperas, el momento y el después de la batalla de Caseros. Después tenemos algunos casos de violencia de género, ¿sí? Que podemos pensarlo en torno a Manuelita y otras mujeres más también.
María Eugenia Castro, por ejemplo, un caso tremendo, bueno, acá ficcionalizado, ¿no? Después tenemos como tercer momento, tercer episodio, el de la campaña del desierto, recordemos las fechas, de 1833 a 1834, ¿sí? Y finalmente el tema de la mazorca o episodios en torno a la mazorca, la peor época de la mazorca, cuando más se pone más férrea la persecución y la represión policial, es no, perdón, en los años que van de 1840 a 1844, ¿sí? Así que vamos a ver algunos fragmentos, algunos otros los vamos a ir salteando, ¿sí? Por ejemplo, lo voy a saltear, fíjense, pero es un fragmento, léanlo, que nos habla de una violencia tremenda. Y si ustedes se fijan, a ver, yo no sé, esperen que. Sí. No, porque es un fragmento bastante largo, ¿sí? Eh, y habla sobre los hombres y las mujeres que esperan o presienten que les van a invadir las casas los soldados de Rosas y los de Urquiza en el momento más álgido de la batalla, ¿no? De la batalla de Caseros, o incluso después de pasada la batalla de Caseros, cuando queda en la ciudad de Buenos Aires en un estado de anarquía, ¿no? Y, y bueno, fíjense que hablan de cosas muy terribles y que de vuelta, si utilizamos o pensamos en el anacronismo, también podemos equiparar fragmentos como con la violencia de los allanamientos y los secuestros que ocurrían en las casas de la gente durante la última dictadura. ¿Sí? Fíjense que dice, y se les rían en la cara a los buenos padres de familia. No, vuelvo un poco más para atrás, acá. Les entren a romper cristales y jarrones y tajear alfombras y sábanas y se les rían en la cara a los buenos padres de familia y no escuchen las súplicas de sus hijas, y mis hombres y los entrerrianos de Urquiza les digan locos y hambrientos, y encanecidos todos, que se desnuden los señores y las señoras y las hijas y las negras esclavas, ¿no? Como una situación horrible de violencia en la que hay una invasión a un hogar, destrucción, violación. Bueno, por eso les digo, haciendo una lectura anacrónica, no solo nos recuerda o no solo nos está hablando de episodios del pasado, de la época de Rosas, sino también de episodios de violencias un poco más cercanas temporalmente, ¿sí? Bien, fíjense esto, ¿no? Acá dice, miro a los ciudadanos de Buenos Aires protegidos por las ventanas y persianas y puertas de madera gruesa y trancas de hierro, que gritaron viva Rosas durante 20 años, más alto que sus vecinos, que rezaron durante 20 años por la salud de Rosas, guardián de sus sueños y la de su hija Manuelita, por la memoria de la esposa de Rosas, doña Encarnación Escurra, los días y las noches dispuestos por Rosas para la oración, y que ahora esperan protegidos por trancas y puertas de madera gruesa que suene la cívica hora de gritar viva Urquiza, ¿no? Bien. Y que Urquiza los salve del saqueo de los pobres todos, y Urquiza lo hará porque a mi lado aprendió que se puede violar a las mujeres, salvo las blancas y ricas, pero en la propiedad de los que importan, ¿no? De vuelta aparece fuerte la violencia, la violación, el tema de la propiedad privada, ¿no? Y esta separación entre qué mujeres se pueden violar, cuáles no, bueno, todo en el contexto de la batalla, de lo que está ocurriendo en la batalla de Caseros, ¿sí? Bien, esto también es importante, ¿no? Dice, a 20 años de ese crimen, a 20 años de ese pecado de sangre que Dios no le perdonó al cojudo de Urquiza y a la traición de mis generales, un paisano clava su cuchillo en el mostrador de una pulpería y grita ¡Viva Rosas! Y otro clava su cuchillo en el mostrador de otra pulpería y grita ¡Viva Rosas! Y ahí va un tercero y desenvaina su cuchillo y lo clava en el mostrador que usted elige y grita ¡Viva Rosas! Y no hay paisano que en una tarde de silencios y de llanura no mire oscilar la hoja de su cuchillo donde sea que lo clave, con mucho alcohol en el cuerpo ninguno, con algo en la sangre que es más hondo que el recuerdo, que no grite ¡Viva Rosas!, listo para morir o para cobrarse una cuenta que nunca sabrá cuándo y quién la abrió. Ese grito durará más que el pecado, ¿sí? O sea, está hablando de la fidelidad de los hombres de Rosas y aparece, yo no me acuerdo si viene, no, todavía no, aparece acá una separación clara, definida, como una dicotomía definida
entre, por un lado, los hombres que fueron favorecidos por Rosas, ¿sí? Que lo olvidan, lo ignoran, ¿no? Que normalmente están asociados al poder y al olvido. Y por otro lado, otros sujetos relegados, como en este caso los paisanos, ¿no? Que siguen a Rosas y desenvainan el cuchillo y lo clavan y lo siguen a muerte, ¿no? Que normalmente están identificados con el desamparo, con la violencia, pero también con la memoria, ¿no? Que a pesar de todo lo que les pasó, siguen gritando esto de Viva Rosas, ¿sí? Bien. Y acá lo que tenemos es, para referirnos a la batalla de Caseros, un fragmento que aparece en la novela, ¿sí? Lo voy a leer, dice, fisonomía, perdón, les voy a aclarar primero, es un fragmento que Rivera toma directamente de una obra de Sarmiento, ¿sí? Que es Campaña en el Ejército Grande, ahora la vamos a comentar un poco. Dice, fisonomías graves como árabes y como antiguos soldados, caras llenas de cicatrices y de arrugas, un rasgo común a todos, casi sin excepción, eran las canas de oficiales y soldados. Qué misterios de la naturaleza humana, qué terribles lecciones para los pueblos. He aquí los restos de 10.000 seres humanos que han permanecido 10 años casi en la brecha combatiendo y cayendo uno a uno todos los días. ¿Por qué causa? ¿Sostenidos por qué sentimiento? Estos soldados y oficiales carecieron 10 años de abrigo, de un techo y nunca murmuraron. Comieron solo carne asada en escaso fuego y nunca murmuraron. Tenían por él Rosas una afección profunda, una veneración que disimulaban apenas. ¿Qué era Rosas para estos hombres? ¿Son hombres estos seres? Es una escritura que cita la novela de Rivera, pero que se refiere a este libro, si es un fragmento extraído de Campaña en el Ejército Grande de 1852. Es un libro de Sarmiento, como ustedes saben, Sarmiento fue un fervoroso antirrosista, ¿sí? Combatió a Rosas desde la prensa, desde el Facundo, ¿no? Facundo escrito en el año 45, 1845, ya desde exiliado en Chile, ya desde ahí comienza bueno, que lo hemos visto, lo hemos leído al principio de este taller, ya comienza desde allí a combatir desde la prensa a Juan Manuel de Rosas, pero luego, cuando se avecina, cuando viene contra la revolución, digamos, o el enfrentamiento por parte de las tropas de Urquiza, ¿sí? Antes de lo que va a ser la batalla de Caseros, eh, Sarmiento acude a Urquiza para pedirle de tener un rol importante, porque Sarmiento consideraba que él era el principal opositor y quien iba a derrocar el régimen tirano de Rosas, ¿no? Entonces, acude a Urquiza para pedirle un rol importante en esa batalla o en esa misión y Urquiza un poco lo ignora, no le da mucha bolilla realmente. Entonces le terminan asignando el lugar de boletinero, ¿no? En el ejército, que escriba, que redacte las noticias, que lleve un diario de la campaña en el ejército grande de Urquiza. ¿Y qué hace Sarmiento? Entonces escribe este libro, que es muy, muy interesante, Campaña del Ejército Grande, donde debería relatar, ¿no? La gesta, podríamos decir, de Urquiza y del Ejército Grande, pero en contrario, ¿qué hace? Se ensalza totalmente, todo el tiempo totalmente a sí mismo. Todo el tiempo está hablando de él, por eso es también campaña en el Ejército Grande, es como decir, mi campaña en el Ejército Grande, ¿sí? Y todo el tiempo está hablando de sí mismo y lo exagera a un nivel absurdo, ¿no? Que es casi inverosímil, como diciendo que llega a cada poblado y salen a aplaudirlo, lo elevan, lo ponen arriba de un caballo y lo aplauden, lo festejan, celebran su llegada. Es un nivel realmente bueno, de ego por parte de Sarmiento impresionante, ¿no? Bueno, es un libro que les recomiendo, es muy interesante de leer, es de esas obras de Sarmiento que se van a excesos totales, ¿no? En vez de mantenerse en lo meramente político histórico como debería, es como hace también en el Facundo, ¿no? En vez de
quedarse en lo histórico, en lo político, bueno, Sarmiento es un gran narrador y entonces rellena eso con su inventiva, con su imaginación y con su exageración y hace que la obra realmente tenga un disfrute y que pueda leerse hoy en día con gran placer, ¿sí? Bueno, el fragmento está tomado de acá. Ustedes, si revisan aquí en la segunda página que aparece en la 118, aquí abajo, ¿no? Fíjense, aquí comienza, fisonomías graves como árabes y como antiguos soldados, cara llena de cicatrices y de arrugas, ¿sí? Así que es un apartado de campaña en el Ejército Grande titulado Las tropas de Rosas, donde justamente Sarmiento está describiendo cómo se veían las tropas de Juan Manuel de Rosas. Aquí continúa, sigue, ¿sí? Está todo esto mismo que estábamos hablando recién, y hay una comparación, ¿no? De los hombres de Rosas y de la forma en que están descritos, de la fisonomía, como se decía en ese momento, con este cuadro, ¿no? O sea, normalmente se dice que cuando Sarmiento escribió el Facundo, lo hizo de forma libresca, sin conocer realmente la Pampa y la campaña, y se basaba mucho en informaciones de libros, ¿no? Bueno, cuadros también, porque hemos visto que habla en un momento de los ojos y del rostro de Quiroga, ¿no? Y lo compara con un cuadro muy importante. Bueno, acá pasa lo mismo. Cuando habla en Campaña del Ejército Grande de los hombres de Rosas, si bien él estuvo presente en el Ejército Grande y vio la acción de cerca, parece que estuviese tomando la descripción de este tipo de obras, ¿no? Como esta obra pictórica Soldado de la Guardia de Rosas de 1842 de Montvoisin, ¿sí? Que es un cuadro muy, muy famoso, muy reconocido, ¿sí? Bien, sigamos avanzando. Este es un fragmento donde Rosas dice, bueno, esencialmente que Sarmiento no comprende a sus hombres, a los hombres de Rosa, y que pide el tema del derramamiento de la sangre de Gaucho, ¿sí? Bien, les dejo para que lean el fragmento, voy avanzando. La confiscación de tierras de los unitarios, en este caso, por parte de los terratenientes y de los hacendados, ¿sí? Bien, acá aparece esto, ¿no? De lo que hablábamos antes, los que yo favorecí y los otros, ¿sí? Fíjense qué interesante este fragmento. Dice, cuando el salvaje Urquiza lanza a los cosacos de su caballería entrerriana sobre mis ejércitos y los acuchilla y despedaza en los campos de Casero, ¿dónde estuvieron los que yo favorecí? Querían paz y la paz para mis amigos era la próspera y tranquila prosecución de sus negocios prósperos y tranquilos. Y para los otros, fíjense, los otros son los marginados, ¿sí? O los gauchos, o esos que clavaban el puñal en las pulperías, ¿no? Para los infelices, para los que morían en mis ejércitos, o para los mutilados, para los que se retiraron de mis ejércitos sin una pierna o sin las dos, mancos, sin un ojo, sordos por el estallido del cañón, sin vísceras, paz era siesta y mate, y un vaso de caña, de vino y una tira de carne asada a fuego lento, y alzar la pollera a una china y meterla, bueno, acá sube un poco de tono, ¿no? Perdón, y meter la mano en las hendiduras calientes de la china en una tarde, en una noche cualquiera de la pampa, ¿sí? O sea, tenemos, por un lado, los que se olvidaron de Rosas y siguieron haciendo sus negocios, y por otro lado, los que se acuerdan, los que son la memoria, aunque han quedado justamente marcados, mancillados por la batalla, y que, bueno, tienen una vida simple, ¿no? Aspiran a lo simple, un vaso de caña, de vino, una siesta, el mate, etc. Bien, y acá finalmente, para terminar este fragmento, también tenemos civilización y barbarie, olvido y memoria, ¿sí? De vuelta ¿quién contesta Urquiza? No contestan los que importan, no contestan los que yo colmé de fortuna, los que siempre vivieron el desamparo, los que nunca importan, y a los que yo cubrí de cicatrices, mutilaciones y muerte y más desamparo, gritan viva Rosas. De vuelta, lo mismo de antes, la diferencia entre los que olvidan y los que guardan la memoria de lo que pasó. Bien, vamos al segundo tipo de violencia, como les decía antes, el tema de la violencia de género, ¿sí?
Bueno, es muy explícito, obviamente, y esto, violencia de género en el sentido de una ficcionalización, ¿sí? O sea, no necesariamente está Rivera reconstruyendo algo histórico, sino que dentro de la novela aparecen escenas de este personaje Rosas ficcionalizado teniendo episodios de violencia de género con distintas mujeres, ¿sí? Bueno, este lo voy a saltear. Hay algunos que me dan un poco de pudor, les pido disculpas, pero bueno, es la escritura, bueno, la novela pasada, cuando vimos a Saer, veíamos, ¿no? También orgías entre los indígenas, orgías primero de vino, después bacanales, cosas sexuales. Acá aparece lo mismo, así que bueno, son temas de la novela. Con Encarnación aparece, ¿no? También esto de, bueno, los favores, podríamos decir, ¿no? Que les hace, que hace Encarnación Escurra a Rosas, ¿no? Básicamente, si podemos agrupar también la violencia de estos fragmentos, tenemos en principio violencia con las mujeres en general, ¿no? A nivel general. Después con Encarnación aparecen escenas sexuales, animalización del personaje, comparación con mestizas, con negras y con indias, ¿sí? Está el tema este de la relación entre sus padres, ¿no? El padre y la madre de Rosas, que tenían estos episodios de azotes, no sé si han leído, que la azotaba brutalmente el padre a la madre como una especie de castigo, pero también como de tipo sexual, ¿no? Podemos pensarlo. Con su hija Manuelita aparece, ahora voy a ir pasando las citas, lo que pasa es que las voy a saltear, las voy a dejar para que las lean ustedes, si no se nos va a hacer muy, muy largo. Acá está lo de los padres, que les decía recién, de los azotes. Acá lo de Manuelita. Lo de Manuelita es tremendo, ¿no? Porque es como una especie de reemplazo, o pretende Rosas que sea una especie de reemplazo, perdonen, de encarnación Escurra después de la muerte, ¿no? Lo cual sugiere un posible incesto, ¿no? Padre-hija, porque dice que usted la reemplaza, pero le dice que la reemplaza en todo, ¿no? O sea que bastante tremendo. Y después nos queda el caso de esta mujer, María Eugenia Castro, ¿no? Que es una muchacha que el padre le vende o le entrega, mejor dicho, a Rosas, ¿no? De lo cual, una muchacha muy, muy joven, lo cual nos habla de tremenda violencia con el tema de la edad con la mujer, el tema de que es virgen, ¿no? La ruptura de la virginidad, es casi un episodio de tráfico y uso de la chica, ¿no? Que son cosas que, bueno, probablemente en la época ocurrieran episodios, en la época del siglo XIX, digo, ¿no? Ocurrieron episodios así. Y bueno, acá están representados un poco, y el caso de María Eugenia Castro es un caso verídico, ¿sí? Es un caso real. O el tema, bueno, después de los embarazos de los cuales no se hace cargo, ¿no? Cuando ella viene y le habla de los hijos, y creo que la respuesta es directamente no me consta, ¿no? Vamos a verlo. Acá tenemos uno de ellos. Bueno, de vuelta, lo que le pide que le haga y la violencia con la que le habla, ¿no? La forma de hablarle. Acá, fíjense, ¿no? Tengo 5 hijos suyos, patrón, usted patrón es su padre y yo su madre. Bueno, ¿de qué me habla María Eugenia? Y al final de todo esto la respuesta es, no me consta, con ese nivel de frialdad y termina todo acá, ¿no? No me consta para nada esos hijos y esos embarazos de los que Rosas no se hace cargo, ¿sí? Bien, pasemos al tercer tema o tópico, que son los episodios de violencia en torno a la campaña del desierto. Acá lo que vamos a tener son episodios de violencia relacionados con los indígenas, ¿no? Con las tribus indígenas. Tenemos primero el tema de la apropiación de tierras de los indios y de la expansión de la frontera, ¿no? Fíjense que dice, bueno, no solo apropiación de tierras, sino también mira, mira, arrebaté al indio miles de cabezas de ganado, centenares de cautivos y centenares y centenares de leguas de tierra, ¿sí? Bien. Bueno, el tema de la violencia, la muerte y la tortura de los indios rebeldes, ¿sí? Fíjense que dice, acá, voy a esta parte, ¿sí? Acá, mando degollar a los indios más ariscos y escucho los gritos de muerte de las indias en pelotas por los indios que decapitan mis soldados.
es la histeria de rigor. No conozco otro recurso que discipline con mayor rapidez al salvaje y al blanco y al paisanaje alzado, ¿no? En estos episodios podemos ver resonancias, de vuelta volviendo al tema del anacronismo, ¿no? Con el tema de torturas o degollamientos o métodos de violencia empleados también en gobiernos dictatoriales o en la última dictadura, más concretamente. ¿Y cómo podemos de alguna forma ver eso, ¿no? Porque, digamos, si no, hacer una comparación utilizando este tipo de fragmentos, si bien se puede establecer, necesitamos algo más sólido, ¿no? Y algo más sólido aparece, que es el uso de ciertos términos, como vamos a ver ahora, como la palabra subversivos, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a ver. Fíjense, acá lo que tenemos es, por un lado, los tratados que hace Rosas con los indígenas, ¿sí? Aparece la ingenuidad indígena, ¿no? Y el aprovechamiento de los señores representantes, fíjense que ahí dice, los señores representantes se palmean las espaldas para enriquecerse, ¿no? El tema del gusto, como dice al final, ¿no? Les viene en la sangre el gusto por la tierra, es decir, esta violencia entre la confiscación de tierras, ¿sí? Y la entrega a los señores representantes, a lo que sería, en este caso, los que se dicen ser ellos mismos civilizados, ¿sí? Fíjense qué interesante lo de los indios, ¿no? Arriba que dice, yo cabalgo y duermo con el aullido de los vientos del sur sobre mi cuerpo y firmo tratados de paz con los caciques indios que entregan a su gente a la servidumbre y la desaparición, ojo con esa palabra, y paciente escucho sus incomprensibles discursos, sus largos bramidos de valentía, y presto atención a sus danzas guerreras, y como sin repugnancia sus menjunjes ardientes, y los alabo con una lengua grave y lenta y les sonrío. ¿Sí? Bien, y acá tenemos finalmente lo que se refiere a los episodios de la mazorca, ¿sí? En principio, esto de Manuelita que solicita que le envíen cabezas de unitarios, ¿sí? Muy interesante y, bueno, muy relacionado con esto que venimos hablando, ¿no? Con el asesinato, la violencia, ¿no? La representación de la violencia en esta novela. Esto es muy bueno, muy interesante, ¿no? Son todas preguntas que se hace el narrador, Rosa, sobre qué sentirían las víctimas de sus hombres, ¿no? De la mazorca. ¿Qué sentían las mujeres y los hombres y los adolescentes? Porque hubo adolescentes que Santa Coloma, Silverio Badía, Siriaco Cuitinio, Vicente González Carancho del Monte, Leandro Alén, Salomón, iban a faenar con sus curvos sables afilados. Son todos hombres, nombres reconocidos de generales o de dirigentes de la mazorca, ¿no? ¿Cómo se aguantaban en los calabozos las horas previas al faenamiento? Veían el tiempo deslizarse como aire, como nube, como polvo en el viento. Tenían sed. ¿Qué les subía a la boca? ¿Qué preguntas? ¿Enloquecían? ¿Desconocían locos al hijo, a la madre, la vida que vivieron? Bueno, pensémoslos de vuelta desde la cuestión del anacronismo, ¿no? Estas preguntas de personas encerradas, torturadas, y que están a punto de ser, bueno, o asesinadas o seguir siendo torturadas, ¿sí? Bien, y fíjense, como les decía recién, el tema del uso de las palabras, ¿no? Es importante para trazar estas líneas de anacronismo entre una temporalidad y otra, buscar estos indicios, como en este caso la palabra subversivos. Dice, a los subversivos, digo yo, métanles miedo en el alma, cápenlos. Berrean, mi brigadier general, cuando les entra la refalosa, comenta Salomón respetuoso. Eso, mi brigadier general, berrean. No me consta, responde, ¿no, Rosas? Bueno, y acá de vuelta, ¿no? Tenemos el tema de subversivos, es una palabra anacrónica, fuera de lugar, digamos. Es muy poco probable que apareciese en un diálogo o en un texto del siglo XIX esa palabra para referirse a los enemigos políticos, ¿no? En este caso, Rivera introduce a propósito la palabra subversivos para darnos un indicio de que si bien está hablando de la mazorca y de Rosas, también nos está hablando de otras cuestiones, ¿no? De otras temporalidades más recientes, ¿sí? Bien,
Y acá tenemos de vuelta preguntas, ¿no? Preguntas en torno a lo que sucede en estas situaciones de violencia. Y fíjense, interesantísimo y grave y terrible, ¿no? La primera línea. ¿Cómo es, señores, cuando se tira a los ríos amarrados dentro de una bolsa a los subversivos? ¿Sí? Ustedes imagínense que si sacamos esa línea del contexto de la novela de Rivera, automáticamente esa línea nos va a llevar a pensar en la última dictadura y en los vuelos de la muerte, digamos, de ninguna forma nos va a llevar a pensar la línea aislada, ¿no? Esa frase, esa pregunta aislada, si la leemos así sola, de ninguna forma vamos a pensar en la mazorca rosista, automáticamente vamos a pensar en la dictadura. Así que ahí tenemos otro ejemplo de estos anacronismos que les estoy mencionando para mezclar y conjugar distintas temporalidades en la novela, ¿sí? Bueno, después viene otras preguntas, ¿no? Cuando se los capa, se les corta la lengua, se les rebana la piel, ¿sí? Y después está el tema de que lo cita a Sarmiento en cuando dice hace el mal sin pasión, ¿no? Pero también lo cita cuando dice derrame sangre de gauchos que es barata, ¿no? Como veíamos antes. Así que concluye diciendo que se escriba qué diferencia al general Rosa del señor Sarmiento. Es decir, Rivera ahí muy astutamente iguala, ¿no?, a la civilización y la barbarie, iguala a unitarios y federales, a Rosas y Sarmiento, los pone a un mismo nivel, ¿no?, desde su escritura. ¿Qué diferencia a uno y a otro? Bueno, nada, si uno era descrito como un tirano y ¿qué los diferencia en este nivel, ¿no? En el nivel de la violencia o del uso de la violencia. Digo, Sarmiento acusaba a Rosas de hacer el mal sin pasión, al mismo tiempo pedía que se derrame sangre de gauchos, ¿no? Así que al nivel de la violencia política estaban emparejados, por lo menos, ¿no? Bien, no quiero que hablemos de política o de historia, ¿sí? O sea, eso es mucho más complejo, mucho más profundo, se ha estudiado muchísimo. Acá nos mantenemos en el nivel de la novela y de lo que nos está tratando de representar o de decir Rivera en esta ficcionalización, ¿sí? Bien. Bueno, hemos llegado al fin. Creí que quedaba alguna filmina más. Bueno, terminamos acá entonces, ¿sí? Con estos episodios de la violencia pasada de la Mazorca. Así que como les dije, bueno, es una novela que representa la violencia y la podemos pensar como una novela representante de las violencias también, ¿no? De muchas violencias que se han ido reproduciendo y dado a lo largo de la historia argentina y nos permite desde el anacronismo pensar en distintos episodios de gran violencia en la Argentina y reflexionar también sobre este tema de la dicotomía civilización y barbarie, ¿no? Pero bueno, me parecía muy importante leer esta novela para cerrar el taller porque nos permite cerrarlo de una forma circular, si queremos, ¿no? Porque empezamos allá a comienzo de cuatrimestre, por marzo más o menos, con los textos del propio Sarmiento, ¿no? Con el Facundo, y cerramos con textos de Sarmiento, el Facundo, que combate directamente a la figura de Juan Manuel de Rosas, y cerramos con la otra cara, ¿no? Una contracara que es una ficcionalización de Juan Manuel de Rosas que habla mucho sobre Sarmiento y sobre civilización y barbarie, ¿sí? Así que bueno, dejamos acá entonces la clase, ya se nos acabó el tiempo. Bueno, terminamos el taller acá, ¿sí? Así que yo les quiero agradecer inmensamente por haber hecho este recorrido conmigo, juntos ustedes. Espero que lo hayan disfrutado mucho. No es lo mismo que estar en frente unos de otros y en la presencialidad, pero bueno, dentro de lo que nos permiten este tipo de recursos y la virtualidad, yo traté de dar lo mejor que pude. Espero que se les hayan hecho amenas las clases, traté de abarcar la mayor cantidad de citas y de textos posibles para dar cuenta de justamente lo que vinimos a llamar clásicos de la literatura argentina de los siglos XIX y XX. Para los del siglo XXI capaz que hay que esperar un poquito más, ¿no? Para poder llamarlos clásicos, aunque algunos ya se han perfilado, digamos, como clásicos literarios.
Pero, bueno, nada, les dejo un saludo muy grande. Fue un placer para mí compartir con ustedes estas lecturas, estos textos que a mí me gustan mucho. Espero que los hayan disfrutado y espero que nos reencontremos en el segundo cuatrimestre. Si ustedes quieren seguir con este taller de literatura, va a cambiar el contenido y el próximo se va a llamar Los raros de la literatura argentina, ¿sí? Es solamente, no es porque sean textos extraños, raros, ninguna cosa así, sino que es una mera contraposición a los clásicos, ¿sí? Por un lado, aquí hemos visto clásicos de la literatura, escritores que se han consagrado y que han quedado canonizados, y ahora vamos a ver, ahora no, en el próximo cuatrimestre, si es que siguen con este taller virtual, vamos a abordar escritores que han sido un poco olvidados, ¿no? Que han quedado un poco al margen, pero que en su momento fueron importantísimos, que fueron muy, muy leídos, y luego, bueno, fueron quedando en un rol secundario y el nombre de los raros de ese taller viene de, en principio, un libro de Rubén Darío, que es muy importante, pero también de una colección de libros y de obras de la Biblioteca Nacional que aborda justamente a esos autores que han quedado un poco por fuera del canon literario nacional. ¿Sí? Así que bueno, espero que hagan ese otro taller, los espero por supuesto, para seguir disfrutando de literatura, de textos y bueno, de literatura argentina en el caso de esos escritores un poco menos recordados. Bueno, terminamos acá. Muchísimas gracias. Les mando un fuerte, fuerte abrazo, muchos cariños y que estén muy, muy bien y sigan leyendo. ¿Sí? Un abrazo grande.